siempre que empiezo me gusta empezar diciendo que no soy médico, que no soy doctor en nada, ni de doctorado ni de medicina, y por tanto todo lo que voy a hablar es fruto de recopilación de investigación, que voy a hablar del autismo. Ese siempre es un tema controvertido. La última vez que hicimos un curso sobre el autismo tuvimos unas misivas de sanidad que no fueron muy amigables y no querían razonar nada, pues yo les mandé información de que lo que yo estaba diciendo no me lo inventaba yo, que estaba todo basado en estudios publicados. Y la última misiva era una amenaza de multas importantes, como le ha pasado a Josep Pàmies. Y bueno, hicimos el curso, cambiamos el sitio, hicimos el curso y solo notificamos a las personas que estaban apuntadas. Y ya está. Creo que con eso se dieron ellos por satisfechos, nosotros también. Y de lo que voy a hablar hoy es de esa parte de trabajo de investigación, pero lo vamos a enlazar con lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos, que se han levantado algunas liebres. Hace muy poco hubo una rueda de prensa en la Casa Blanca con Bobby Kennedy, Donald Trump, el doctor Oz y bueno, toda esta gente que están relacionados con el mundo de la salud en Estados Unidos. Bobby Kennedy es el ministro de Sanidad allí, pero de él dependen la FDA, los CDC, y hace ya algo de tiempo dijo que estaban preparando un estudio de las causas ambientales del autismo, que lo tendrán listo para el 2026, pero que en finales de agosto o septiembre del 2025, en el que estamos, darían un avance sobre lo que han estado investigando, y eso es lo que hemos tenido hace nada. Así que nos viene de lujo poder hablar de eso. Bueno, resumiendo mucho, básicamente lo que vinieron a decir, porque lo dijo Donald Trump, y Donald Trump dice muchas cosas, pero bueno, lo primero que hizo fue hablar de las vacunas, de ciertas vacunas que no tienen sentido, como la de la hepatitis B, que es en teoría, que en realidad esto es falso también, pero bueno, lo que dice, lo que se ha consensuado científicamente, el consenso científico, que eso ni es científico ni en nada, es que es una enfermedad que tú puedes contraer siendo contagiosa, la puedes contraer por tener relaciones sexuales o compartir jeringuillas o tener una madre que es portadora. Y entonces a todos los bebés en Estados Unidos el primer día de nacimiento, que esa es la vacuna que le pusieron a mi hija que nació allí, la más pequeña, el primer día, y nosotros nunca lo supimos porque no nos informaron, fue sin consentimiento informado, nos la dieron ya vacunada, nació con unos pulmones espectaculares, no se callaba, estuvo una hora gritando. Yo digo, ¿cómo se puede gritar así? Y cuando nos la entregaron, no podía respirar. Y nosotros no sabíamos que le habían puesto la vacuna de la hepatitis B. Bueno, pues esa vacuna la quieren trasladar a los 12 años. Porque, hombre, es lógico pensar que un bebé no va a tener relaciones sexuales ni va a intercambiar jeringuillas, si realmente así es como se contagiase esa enfermedad, que eso es falso. Porque no es por contagio. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro melón que no vamos a abrir hoy. Y luego habló de todas esas vacunas que se les ponen a los niños y cómo, según ha ido aumentando el calendario vacunal, han ido aumentando los casos de autismo en Estados Unidos. Estados Unidos es el país avanzado con más casos de autismo en la población. Donald Trump dijo, y estos son datos creo que es del 2023, si no me equivoco, dijo que hay un caso de autismo por cada 31 niños y niñas en Estados Unidos. Pero que si te vas a estados como Los Ángeles, California, en el estado de California, 1 de cada 12 niños varones tiene autismo hoy. Esa es la estadística allí, en California. 1 de cada 12 niños. Es decir, que tú estás en una clase, tu hijo está en una clase con 20 y tantos niños y no habrá ninguna clase donde no haya un caso de autismo, un trastorno de espectro autista. Esa es otra de las cosas que dijo
Donald Trump. También dijo que ahí en el calendario vacunal hay una cantidad de vacunas que es brutal. ¿Y por qué hay tantas vacunas? Eso no lo dijo Donald Trump, pero quizá luego nos lo pueda explicar mejor Inmaculada, que esta es su especialidad, pero a partir de 1986 se introducen un montón de vacunas. Vale. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica no es responsable ni civil ni penalmente de ninguna de las lesiones que esas vacunas puedan causar. Eso se lo debemos a Ronald Reagan, que firmó esa ley. Luego, más adelante, hemos tenido el PrEP Act, que empezó con Obama y después ha sido ratificado y ampliado por Donald Trump, que muchos a Donald Trump le ven como el Salvador y El Salvador no tiene nada, por lo menos esa es mi opinión, aunque ha levantado algunas liebres que ya no se podían dejar ocultas mucho más tiempo. Y después dice que todas esas vacunas, esas visitas al médico, visitas de salud que llama, donde el niño entra sano y sale destrozado, salud porque entra con salud, pero solo entra con salud, ya no sale con salud, donde se ponen 5 o 6 vacunas, pues que es en lugar de hacer una visita con 5 vacunas, vamos a hacer 5 visitas y vamos a repartir las vacunas. Una de las dos cosas que dijo. Y la segunda es que esas vacunas, como por ejemplo la triple vírica, que ahora ya es cuádruple porque se ha añadido la varicela, que en lugar de poner las 4 el mismo día, vamos a espaciarlas. Y una de las cosas que se está diciendo, que de hecho el Consejo de los CDC, donde está el señor Malone, que es uno de los padres de la criatura ARN mensajero, que es importante que no perdamos eso de vista, es decir, que gana dinero con eso. Bueno, pues en ese consejo llegaron a la conclusión de que en lugar de poner esa vacuna y es la recomendación, esto todavía no se ha implantado. Una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que se implanta y cuándo se implanta. Pero la recomendación ha sido que en lugar de ponerla antes de los 2 años, y en España, si no me equivoco, es a los 18 meses, se ponga, y además repartidas, no todas juntas, se ponga a partir de los 4 años. Y de esa manera, y luego también habló del mercurio y del aluminio, que el mercurio y el aluminio son malos, malísimos, y es lo único que mencionó que es malo, malísimo de las vacunas, y algunas ya se han mencionado, algunas cosas ya se han mencionado, y que eso van a luchar por eliminarlo. Después de hablar todo eso, que de alguna manera implícita, no es explícita, de una manera implícita está diciendo que los casos de autismo están relacionados con las vacunas, no lo dijo en esas palabras, pero básicamente es lo que estaba, con las barbaridades que se hacen con los niños. Después de decir eso, pasó a hablar de las causas del autismo. Entonces, como causa del autismo, dijo el paracetamol. Y ahí sí, dijo que esa era causa del autismo, o que parece ser que es causa del autismo. Yo voy a hablar de eso enseguida. Y otra de las cosas que dijo es que otro de los elementos que pueden contribuir es que los niños con autismo, trastorno del espectro autista, tienen anticuerpos, que antes nos ha hablado Ignacio de la autoinmunidad, tienen anticuerpos antirreceptores del folato, del ácido fólico, y que, por tanto, tienen una deficiencia. Y se apresuraron a decir que hay un medicamento fantástico y maravilloso, que no voy a decir el nombre porque ni lo sé ni me importa, que curiosamente lo produce Pfizer, que es ácido folínico, y el ácido folínico no necesita pasar por la vía de los receptores que están dañados porque hay anticuerpos. De lo que no habla es de por qué hay anticuerpos. Que eso es lo que nos importa a nosotros. Es decir, yo lo que quiero saber es por qué hay anticuerpos. Porque el 70% de los niños que tienen trastorno de espectro autista tienen anticuerpos, o se detectan anticuerpos antirreceptores del folato. Si no hubiese ese problema, no necesitaríamos darle un medicamento que solamente es paliativo hasta cierto punto. En algunos niños va a mejorar algunos de los síntomas, pero solo algunos de los síntomas y solo mientras lo tome. Eso es un gran negocio para Pfizer, que es la industria, lo que siempre están haciendo. Bueno,
Pues esas son las dos cosas a las que les atribuyeron que en realidad la única causa que mencionaron fue el paracetamol. Que es curioso porque desde el 2008 ya se sabe que el paracetamol desencadena regresiones autistas o produce autismo cuando lo toma la madre embarazada. Eso ya se sabe, está más que publicado. Pero no un estudio, hay un montón de estudios. Ha hecho un recopilatorio la Universidad de Harvard recientemente y había 30 y tantos estudios y de esos creo que eran 29 mostraban, y además los estudios más rigurosos mostraban que hay un vínculo entre autismo y el uso de paracetamol, acetaminofén, que es el principio activo. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa del autismo? El problema, cuando hablamos de autismo, es que vamos buscando un enemigo al que detectar y destruir. Y no hay un enemigo, salvo la industria farmacéutica y el complejo industrial médico. Ese es el enemigo. Pero como ese no lo vamos a destruir, pues tenemos que saber realmente cuál es la causa. Si tú hace nada dices, bueno, y todavía hoy, si dices que la causa del autismo son las vacunas, vas a tener un problema. Sanidad se va a poner en contacto contigo. Pero si dices que el autismo se puede revertir, entonces tienes un gran problema. Y ya si vas más allá y dices que el autismo se puede curar, entonces van a por ti. Sí, eso es un delito contra la salud pública en este país. Y está castigado con unas multas enormes o cárcel. Así que yo no voy a decir ninguna de esas cosas. Por razones evidentes. De lo que sí que voy a hablar es de lo que es el autismo, por qué viene el autismo y qué cosas son las que se pueden hacer. Porque al fin y al cabo, si hoy aquí hay padres que tienen hijos con trastorno de espectro autista, lo que lo ha provocado no podemos dar marcha atrás y cambiarlo. Si aquí hay personas que quieren tener hijos, tú lo puedes evitar. ¿Al 100%? Sí, al 100%. Completamente evitable. Y si hay padres aquí que tienen hijos con trastorno de espectro autista, todos ellos pueden mejorar. ¿Cuánto? No lo sabemos, no hay dos casos iguales. Y como no hay dos casos iguales, quien te dice que una cosa cura el autismo te está engañando. A lo mejor no de una manera a propósito, pero te está engañando porque eso realmente no es así. Cada caso es distinto y entonces hay que recorrer un camino y los padres tenemos que tomar las riendas. Es decir, no podemos externalizar eso, no se lo podemos ceder a nadie, tenemos que hacerlo nosotros, es nuestra responsabilidad. Que es algo así, en caso de mi mujer y yo hablábamos de esto, ¿no? Estamos convencidos de que nuestra hija pequeña no tiene un diagnóstico de trastorno de espectro autista porque es niña. Voy a explicar eso ahora. Si hubiera sido varón, tendríamos un hijo con trastorno de espectro autista, sin ninguna duda. ¿Y por qué lo sabes? Pues por muchos de los síntomas que tenía mi hija y por exactamente qué es lo que ocurre cuando se desarrolla ese trastorno. Es un trastorno que viene producido por una lesión cerebral o múltiples lesiones cerebrales. Esas lesiones cerebrales se producen en las mismas zonas, en todos los niños con trastorno de espectro autista. En el hipocampo, en el cerebelo y en los ganglios basales. Fundamentalmente sistema nervioso central. La pregunta es, ¿qué lo produce? ¿Cómo se origina eso? ¿Cómo se causa? Y todo lo que voy a explicar, todo, absolutamente todo, está respaldado por estudios. Todo. Es decir, porque yo no sé tanto estas cosas. Yo me leo los estudios y digo, mira, esto. Vale, ¿qué es lo que dice la industria? Porque la enfermedad es una industria, no la salud. La salud no es negocio. La enfermedad es la industria. ¿Qué es lo que dice la industria? La industria dice que ahora hay más casos de autismo por dos razones. Porque se diagnostica mejor, número uno, y número dos, porque por alguna razón, siendo las dos causas, se diagnostica mejor, pero es una enfermedad genética. Es decir, la culpa es de los padres, que le han pasado los genes a su hijo. Bien, voy a desmontar primero esa, que es la más fácil. Hay un estudio
fabuloso y fantástico japonés. Los japoneses para algunas cosas son como muy ingenuos, me encanta. Y entonces van, las hacen, las lanzan y después deben decir, adiós, la que hemos liado, pollito. Bueno, pues un estudio que es complejo, es un estudio genético, una población de 490 y tantos niños con trastorno de espectro autista, niños y niñas, más niños que niñas, porque se da más en niños que niñas. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué? Voy a hablar de por qué, lo que sabemos, ¿vale? El trastorno de espectro autista, según el estudio este japonés, estudiaron todos los genes que se sabe ya que están involucrados o que pueden estar involucrados detrás los causantes, la herencia genética del trastorno de espectro autista. Entonces estudiaron a los niños y a toda la familia, padres y hermanos. Entonces una población de 3.000 y pico, casi 4.000 personas. Analizaron la genética de todos ellos. Pedazo de estudio. Conclusión. Hay un gen, el BRSK2, que ese es el nombre, yo lo llamo el BRISC2, que es el gen posiblemente más responsable o culpable, pues siempre se busca un culpable, del autismo. Ese es el que más se da. Es decir, de todos los que analizaron, hay un polimorfismo que nos decía Ignacio, que yo no lo puedo explicar tan bien como lo hace él, un polimorfismo en concreto que es el responsable. Y ese lo tenían la barbaridad del 4%. Es decir, el gen que más se da al que se le podría culpar del autismo, solo lo tiene, y ese es el que más se da, solo lo tiene el 4% de la población de niños autistas en la muestra de ese estudio. ¿Qué te dice eso? Que la causa no es genética. Segunda conclusión de ese estudio. Súper interesante el estudio. Lo que pasa es que hay que leerse el tostón de dentro, porque eso no te lo ponen en el resumen y el tostón es largo. Te lleva un par de horas y ya entenderlo no te quiero ni contar. Pero bueno, a mí es que estas cosas me ponen. Yo soy rarito. La otra conclusión del estudio, aparte de que esa que ya hemos visto, una cosa que me llamó mucho la atención, y es que la mayoría de los genes a los que podrían responsabilizar, mutaciones genéticas a las que podrían responsabilizar del autismo, eran de novo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no las habían heredado de los padres. No es por herencia genética. Las mutaciones de novo se producen en los gametos. No las tienen los padres en su sangre o en su saliva, pero están en los gametos en muchos de los casos. ¿Y por qué se producen? Por ejemplo, por la vacunación de la madre cuando está embarazada. O por las vacunaciones posteriores de los niños. Ellos tienen mutaciones en sus genes que algo las ha producido, pero no es por herencia. ¿Eso es conclusión del estudio? Sí. No, eso lo dice el estudio y esa es mi conclusión. El estudio no puede decir eso, no lo publican. Ni de coña, vamos. Lo que sí que dice es que hay muchas variaciones genéticas, mutaciones de novo. Y yo digo, pero no dice nada más. Y yo digo, ¿qué es esto de novo? Me voy a empapar. Claro, hay que leerse las cosas. Y yo me lo leo y digo, anda leche. Fíjate lo que hemos encontrado aquí. Así que una vez descartada el origen genético del autismo, que es una falacia, es mentira, pues vamos a pasar a qué cosas son las que influyen. Todo esto que voy a decir tiene estudios. No voy a detenerme demasiado en cada una de esas cosas porque sería complicado. Pero sí que hay, en mi opinión, hay al menos una predisposición genética que es más amplia y que no se estudian los genes, pero no se le puede culpar de que eso sea parte del problema, que es lo que yo llamo el arma. ¿Vale? Si tú quieres suicidarte o si tú quieres matar a alguien con un revólver, necesitas el revólver. Sin el revólver no puedes matar a alguien con un revólver de un disparo. Necesitas cargarlo, tiene que tener balas. Si vas a jugar a la ruleta rusa, cuantas más balas metes, más probabilidades tienes. ¿Sí o no? Eso es de perogrullo. Pero luego hay que disparar. Y si no disparas,
le puedes dar en la cabeza y hacerle daño, pero eso es todo. Bien, pues con el autismo ocurre así, en mi opinión. ¿Cuál es el revólver? Para mí el revólver es esa predisposición genética que no es una causa genética, pero sí una predisposición. Y es que hay muchos niños, y esto se da en más del 50% de los niños que han desarrollado autismo, trastorno espectro autista, y es que en la desintoxicación hepática no les funciona bien la vía de sulfatación. La vía de sulfatación es muy importante porque es la única vía de desintoxicación junto con la glucoronidación. Para que nos entendamos, el hígado es una planta química y todo lo que llega, todo lo que produce el cuerpo y todo lo que ingerimos que es tóxico va al hígado. El hígado lo procesa, lo metaboliza y tiene una fase 1, aquí tiene unos señores trabajando que hacen un preparado y se lo pasan a la fase 2. Y la fase 2 hay varias líneas. ¿Vale? Bien, pues hay... Hablando del paracetamol que comentábamos, el paracetamol para poder desintoxicarse va a la fase 1 y fruto de la fase 1 del citocromo P450, son unas enzimas, lo procesan y producen un metabolito. Para que algo se desintoxique, inicialmente es liposoluble y el hígado lo tiene que convertir en hidrosoluble. Es decir, que en el agua se disuelve y puede salir. Si es liposoluble, se va a quedar en la grasa. Si el cuerpo no lo puede eliminar, lo que va a hacer es meterlo en la grasa, cuanta más grasa tengas mejor, lo va a dejar ahí porque ahí no te hace daño. Es la belleza del cuerpo. Entonces dice, aquello de nosotros que tenemos grasa, pues bienvenida sea. ¿Por qué? Pues porque ahí hay metabolitos tóxicos que te estarían matando si no la tuvieras. Por eso cuando uno hace un ayuno prolongado, si no lo ha hecho nunca antes, se pone a morir. Porque todo eso, esa basura que trae la grasa sale al torrente sanguíneo y hasta que te mueres. Que ahora vamos a hacer un ayuno prolongado con desintoxicación, para echar una mano al hígado para que no tenga que intentar procesar algo y no tiene los recursos. Vale. El paracetamol necesita, para desintoxicarse en la fase 2, tiene que usar la vía de glucoronidación o la de sulfatación. La vía de glucoronidación en todos los niños no se activa hasta después de los 12 años. Es decir, que si yo tengo menos de 12 años, la única manera de eliminar el paracetamol, el metabolito tóxico del paracetamol, que es el N-acetil, no sé qué, imina, o sea, un monstruo. Vale, para poder eliminarlo, NAC es el NAPQI. Esas son las siglas, ¿vale? Para poder eliminarlo, yo lo voy a tener que conjugar, una conjugación con azufre, vía de sulfatación. Pero la mayoría de los niños que tienen trastorno, desarrollan trastorno de espectro autista, no les funciona bien la vía de sulfatación, no tienen disponible la glucoronidación y lo único que les queda es en la fase 1, para hacer un apaño, y solo es un apaño, lo único que les queda es el citocromo P450. Pero el citocromo P450 se puede inutilizar. ¿Y por qué digo que se puede inutilizar? Porque yo creo que hay una mente pensante que se dedica a esto. ¿Cómo se inutiliza el citocromo P450? Y antes lo comentaba Ignacio. Se inutiliza con el glifosato. Si tú a un niño le das suficiente glifosato, que es hidrosoluble, es uno de los pocos sitios donde se ha demostrado que el glifosato se acumula es en el hígado e inhibe esa fase 1 del citocromo P450, concretamente una de las enzimas que interviene en ese proceso de metabolismo del metabolito tóxico del paracetamol, del acetaminofén. Entonces, si yo a un niño, ¿vale? Y vamos a poner la estructura. Yo tengo un niño que la vía de sulfatación no le funciona bien. Y es la única que tiene para ese tóxico que le vamos a dar. Si lo vacuno, y en esa vacuna van un montón de balas, ahora voy a hablar de cuáles son, brevemente. Si yo le vacuno y meto varias balas,
En el momento en que inyecto eso y me salto todas las barreras defensivas del cuerpo, eso va a producir una reacción brutal del sistema inmunológico, que no tiene los recursos para eliminarlo. Entonces, ese metabolito tóxico va a ir al hígado, enseguida se va a cargar todo el glutatión que hay, lo va a agotar, lo agota completamente. Como esa vacuna además tiene glifosato, y la vacuna triple vírica tiene 25 veces más glifosato que todas las demás que la que más tiene de las que van detrás. Esto no es un estudio que haya hecho los CDC ni la FDA, por supuesto que no. Es un ingrediente no declarado. Pero en todos los viales que se analizaron, y fue un grupo de madres en Estados Unidos, una organización de madres en Estados Unidos que analizó esto, descubrieron que todas las vacunas que analizaron, todos los viales de todas las vacunas, y creo que analizaron 5 vacunas distintas, todas ellas, absolutamente todas, tenían glifosato. ¿Qué hace ese glifosato ahí? Y la triple vírica tenía 25 veces el glifosato, más que la que más tenía después de ella, en la lista. Y eso se analizó en un laboratorio independiente. Bueno, pues ese glifosato va a impedir que ese niño pueda desintoxicar el paracetamol. Y ahora vamos a hablar después qué es lo que hace el paracetamol. Vale, hasta aquí claro. Entonces yo tengo un arma que es la imposibilidad de desintoxicar eficazmente. Cuanto más pequeño el bebé o el niño, menos capacidad de desintoxicación tiene. Ese es el arma. Ahora yo la tengo que cargar. ¿Y con qué la voy a cargar? La voy a cargar con todo aquello que pueda generar estrés oxidativo o inflamación, procesos inflamatorios o de estrés oxidativo. Todos los tóxicos son capaces de hacer eso. Cuantas más balas meta yo, más probabilidades tengo, si disparo, de que eso ocurra. Voy a hablar de algunas de ellas. Todas estas tienen estudios que respaldan lo que voy a decir. Son estudios donde hay una correlación, no son causativos, simplemente son correlativos, y esto siempre hay que explicarlo muy bien. Vale, uno de ellos, una de esas balas, es el glifosato, que ya lo he mencionado. Y he explicado cómo actúa el glifosato. Actúa de más maneras, pero esa es la más insidiosa, precisamente porque el glifosato lo meten en las vacunas. Y no lo dicen, no está declarado. Es importante que entendamos que hay muchos elementos no declarados en todos los inyectables. La doctora de Blasi hace nada acaba de publicar, porque han estudiado y lo han publicado, además con laboratorios independientes, muchos de estos elementos que había en las vacunas del COVID. Pero ahora, en los inyectables de todo el En todos los... del DIC, pues, correcto. Todos los inyectables. Si lo pinchas, bajo tu propia responsabilidad. Sí, todos los inyectables que yo sé que se han analizado en este último año, todos tenían algo. ¿Y eso lo tenía desde ahora, desde siempre? No, el glifosato este estudio del glifosato es de antes del COVID. De antes del COVID. Sí. Pero el que ahora todos lo lleven a partir de 2020 o anteriormente también. Lo sabemos a partir de ahora. Pero bueno, eso luego contestamos las preguntas. Venga, avanzamos. Entonces, tú puedes ir metiendo balas. Una de las balas, y esto es muy importante, a ver, todo lo que voy a explicar aquí, es decir, yo sé que algunos de nosotros nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir culpables. Eso, mi mujer y yo nos sentimos todos los días. Vaya por delante. Pero por otra parte, yo pienso, si nosotros no hubiéramos pasado por lo que hemos pasado y mis hijas, sobre todo la pequeña, no hubiera pasado por lo que ha pasado, no estaría explicando esto aquí ahora. O sea que, al final, todo en esta vida cumple un propósito. Vale. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que está verificado que hay una relación causal? No es relación causal, sino que es correlativa, es decir, va asociado. ¿Vale? Uno de los elementos en mujeres embarazadas durante el embarazo es tomar bebidas carbonatadas con edulcorantes artificiales, fundamentalmente y especialmente el aspartamo.
se ha demostrado que en varones, no para las niñas, solo para los niños, hay 4 veces más. Es decir, hay 4 veces más probabilidades de que haya un nacimiento de un niño con autismo o regresión autista posterior si la madre durante el embarazo de varones, ¿vale? Durante el embarazo del varón ha estado tomando ese tipo de bebidas con edulcorantes artificiales diariamente, al menos una lata. Voy a explicar por qué, en mi opinión. Eso no te lo explica el estudio. ¿Por qué no te lo explica el estudio? Porque se meten en jardines. Pero sí que se sabe, por otros estudios, que esas bebidas carbonatadas, sobre todo las que tienen edulcorantes artificiales, destruyen la flora intestinal de la madre, que es la que tiene que heredar el hijo o la hija. Si esa flora intestinal está destruida, está dañada, eso va a suponer un problema. Pero si la madre ha estado bebiendo esas bebidas en lata, ¿vale? Esa lata tiene aluminio y la bebida carbonatada es ácida. Dióxido de carbono es ácido, ¿vale? La combinación de aluminio, dióxido de carbono, es decir, carbonatada, y el flúor que llevan todas esas aguas que se meten en esa Coca-Cola que nos han enseñado antes, y todo ese tipo de bebidas, produce una reacción química dentro de la lata que libera tetrafluoruro. Y ese tetrafluoruro, de tetrafluoruro de carbono, para ser exactos, en el vientre de la madre viaja en el feto a través de la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica, que es mínimamente incipiente, es decir, no va a proteger ese cerebro de ese bebé, y en las mitocondrias, en las neuronas, en todas las neuronas, de todas las mitocondrias del cuerpo, que es donde se produce la energía, nos dice la ciencia, ¿vale? Ese es otro melón que no vamos a abrir, pero bueno, nos quedamos con la versión oficial. La versión oficial dice que ahí es donde se produce la energía del cuerpo, la energía celular y todo lo que necesitamos para hacer todos los procesos metabólicos. Bien, pues en esas mitocondrias, que son las responsables de decidir cuánto tiempo vive una célula y cuándo se suicida, cuando ya no es viable, sustituyen un tipo de compuestos que se llaman fosfatos, que son imprescindibles para que la mitocondria funcione. Y al sustituirlos por tetrafluoruro, tetrafluoruro no de carbono, tetrafluoruro de aluminio, al sustituirlo por tetrafluoruro de aluminio, esa mitocondria ya no funciona bien. Cuanto más se tome esto, más tetrafluoruro de aluminio, que atraviesa la barrera hematoencefálica, se va a acumular en esa mitocondria. Y esas mitocondrias que no funcionan bien impiden que ese cerebro en fase de desarrollo se desarrolle correctamente. Esa es una bala. Vamos con otra bala. Vamos con las vacunas. Y ahí voy a pasar rápido porque después Inmaculada nos puede hablar más, pero voy a hablar de la parte científica. Las vacunas tienen un montón de elementos que son altamente tóxicos y altamente inflamatorios. Además de ese aluminio, de esas trazas de mercurio, que sigue habiendo en algunas vacunas, todas aquellas que de un mismo vial se vacuna a varias personas, el conservante es mercurio, el timerosal, famoso. El aluminio es un coadyuvante. ¿Para qué? Pues para que responda al cuerpo con una reacción del sistema inmunológico. Una reacción del sistema inmunológico en un adulto le puede hacer cierto daño, y yo soy ejemplo de eso porque para ir al Congo me puse un montón de vacunas y casi me muero. Y no hace tanto de eso, fue en el 2014. O sea que yo no he espabilado hasta muy tarde, por desgracia. Pero bueno, eso también me ha servido. Al final lo aprovechamos. ¿Qué balas llevan? Además del mercurio, además del aluminio, llevan polisorbato 80, lleva polietilenglicol, lleva formaldehído, llevan un montón de sustancias, más luego todo aquello donde se ha cultivado. Si tú has cultivado la vacuna en huevo, pues ya sabes que vas a tener alergias al huevo. Si tú has cultivado la vacuna en proteínas de frutos secos o del cacahuete, que no es un fruto seco, pues ya sabes que vas a tener ese tipo de alergias. Si tú lo has cultivado en proteínas, el suero de la leche de vaca, como se cultiva, pues ya sabes que vas a tener alergias a esas proteínas. Y eso va a dar una serie de problemas. Y si además hay glifosato, pues ya sabes que ese niño va a tener problemas con todos los cereales que tengan glifosato.
todos los que vengan de Estados Unidos o de Canadá, que son desecados rociándolos de glifosato, que después no se quita, lo mismo pasa con las lentejas. Cuando compras lentejas y vienen de Canadá, estás envenenándote y envenenando a quien le des ese plato con ese glifosato. Por cierto, aquí no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos porque España es el país de Europa que más glifosato utiliza con mucha diferencia. Y está en todas partes. O sea que no se trata de culpar, esto no va de geopolítica. Bien, pues todo eso son balas que vas metiendo. El aluminio es otra bala más. El flúor es otra bala más. Los campos electromagnéticos son otra bala más. Todo esto son balas que vas metiendo. La vacuna tiene un montón de balas. Cada vacuna ya tiene un montón de balas por sí misma. Eso produce, en el momento en que se inyecta, produce una inflamación aguda. Y esa inflamación aguda va a afectar al cerebro. Y muchas de esas sustancias van a afectar al cerebro. Bien, cuando se produce esa inflamación aguda, lo que le va a servir a ese bebé o a ese niño pequeño, le va a servir todo lo que sea antiinflamatorio. Por ejemplo, si el parto ha sido vaginal o el parto ha sido por cesárea. Si el parto ha sido por cesárea, se va a producir una inflamación aguda en el cerebro por el estrés que eso produce y por la deficiencia si es una cesárea programada, ¿vale? Si es cesárea programada, la madre no va a producir oxitocina. Y la oxitocina es uno de los mayores neuroprotectores que hay. Sin oxitocina, ese cerebro se va a inflamar y el elemento que le podría aportar la madre durante el parto no lo tiene. Con lo cual está más expuesto. Y hay estudios que explican esto y lo demuestran, que hay una correlación, no causativo, correlativo. Si la madre le da el pecho a ese niño o a esa niña, si le da el pecho, cuanto más tiempo le dé el pecho, menos probabilidades hay de que haya una regresión autista, si más adelante se vacuna. ¿Por qué? Porque la leche materna es un potente antiinflamatorio. Y porque fortalece y va construyendo el sistema inmunológico que no nazca desequilibrado del bebé. Esto es muy importante. Tenemos ácidos grasos omega 3, que son muy antiinflamatorios, y tenemos ácido araquidónico, que es muy antiinflamatorio. De hecho, en varios estudios de investigación se demostró un vínculo donde en aquellas personas, aquellas madres que no habían dado el pecho a los niños, aumentaba, y ahora no puedo dar el dato porque no me lo sé de memoria, el riesgo de una regresión autista. Es decir, en los casos donde estaban tomando el pecho, cuando les han vacunado, son muy pocos los casos donde ha habido una regresión autista. ¿Qué ocurría al principio? Que cuando se daba la leche de sustitución, esas leches generalmente no venían enriquecidas ni con DHA ni con ácido araquidónico. Ahora muchas de esas leches ya vienen enriquecidas y entonces hay algo más de protección. Otro factor más. Esos dos factores inhibirían la posible regresión o reducirían el impacto de las lesiones de esos procesos inflamatorios agudos. Por eso son sumamente importantes. Más elementos. Aparte de esos que hemos comentado, por ejemplo, si hablamos del flúor, se ha publicado hace nada, en Estados Unidos, en algunas ciudades ya están retirando el flúor del agua, que es un veneno que se añade al agua. Aquí en Andalucía, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas donde se añade al agua en todas las poblaciones. Se añade el flúor. Extremadura también, País Vasco también y Murcia. Son las 4 donde oficialmente se hace. Extraoficialmente me consta que se hacen alguna más. Pero estas son las oficiales, aquí donde estamos ahora. El flúor reduce al menos 10 puntos el cociente intelectual del niño. Y al final el trastorno del espectro autista es un problema de neurodesarrollo de ese bebé que puede iniciarse en el vientre de la madre, puede ser posterior, mientras se está produciendo. Por eso, todo lo que se aborde durante ese proceso de neurodesarrollo, hay muchas lesiones que se pueden minimizar o incluso se pueden revertir dependiendo de dónde esté, dependiendo del grado de lesión que sea. No hay dos niños iguales. Entonces, no es una cuestión de curar, no es una enfermedad, es una lesión provocada por envenenamiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo cargo de balas ese revólver, ¿cómo aprieto el gatillo? Pues el gatillo lo aprieto con el paracetamol, el apiretal. Vale, voy a dar un dato.
este dato está verificado en un estudio publicado en el 2008. Y el dato dice lo siguiente. Se analizó niños que habían tenido, niños sanos, niños sin lesiones evidentes, es como yo lo planteo, niños sin lesiones evidentes, es decir, no han sido diagnosticados de trastorno espectro autista, y niños con trastorno de espectro autista. Y se hizo un estudio de cuando les pusieron la vacuna triple vírica, que entonces eran 3, ahora van a ser 4, cuando le pusieron la vacuna triple vírica, ¿qué les dieron para paliar esa subida de fiebre, esos llantos, etcétera, ¿no? Lo que te suelen decir, ¿no? Para que no tenga tanta incomodidad al bebé, pues le das esto. Antes, durante y después. Y lo que se descubrió es que aquellos que se les había dado paracetamol tenían 11 veces, es decir, se multiplicaba por 11, por un 1100% más de probabilidades de tener una regresión autista. Y en los casos que se les había dado ibuprofeno, es decir, el Dalsy, aquí en España, por decir nombres, el aumento de probabilidades era 0. Es decir, que sí que hay un vínculo con el paracetamol, y en este caso lo que hace el paracetamol es apretar el gatillo. ¿Por qué aprieta el gatillo? Porque se produce una inflamación aguda en ese bebé que no tiene los recursos para poder reducir esa inflamación con suficiente rapidez, y si además ha nacido en parto por cesárea y si además no se le está dando el pecho, tiene menos recursos. Vale. Si además hay algunas deficiencias nutricionales, eso también puede contribuir, en menor medida, pero también puede contribuir. Si todo eso lo ponemos junto y le damos paracetamol, esa inflamación no se va a reducir. El paracetamol hace muchas cosas muy nefastas. De hecho, es prácticamente el 39% de los casos de fallo hepático agudo por medicamentos son por paracetamol, más que todos los demás medicamentos juntos. Es el más tóxico que hay para el hígado. No hay nada más tóxico que el paracetamol para el hígado, que produzca más muertes al año por fallo hepático. Y eso lo puedes comprar sin receta médica. Es que es alucinante. Es un derivado del alquitrán de hulla, y hay un gráfico muy interesante, que no lo puedo mostrar aquí, pero yo lo compartiré para que lo veáis, donde se ve el aumento del consumo del paracetamol. De hecho, los primeros casos de autismo se estudian en 1943, 11 casos en concreto, y los 11 casos eran de padres de estatus socioeconómico medio alto, donde las madres trabajaban, los padres y madres trabajaban, y entonces el que empezó a estudiar el autismo pensó que eso era, las llamaba las madres neveras porque no se quedaban en casa cuidando de los hijos. Evidentemente esa no es la razón. Pero eso es la conclusión a la que llegaron. Vale. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hay más casos entre niños que entre niñas? Que esa es una de las preguntas. Y yo puedo dar 2 razones que están verificadas. La primera es que en aquellos niños que vienen de padres que les han, de alguna manera, varones, más varones que niñas, y ahora voy a explicar por qué, que les han transmitido una genética que ha sido por la epigenética de un cerebro más especializado por los estudios. En esos casos, esos niños, sobre todo varones, van a tener menos conexiones largas axonales, que se llaman, entre distintas zonas cerebrales. Si tú lesionas una de esas conexiones, porque es un cerebro más especializado, ese niño tiene una lesión que no puede circunvalar. Es decir, no va a tener otras conexiones que puedan sustituir o suplir esa deficiencia. Mientras que las niñas, el cerebro de las niñas, tiene muchas más interconexiones entre zonas del cerebro. Esto tiene que ver con nuestra herencia. No voy a entrar ahí porque nos alargamos. Vale, esa es una de las razones. Y la segunda razón es el maravilloso paracetamol. Y voy a explicar por qué. El paracetamol inhibe, es un disruptor endocrino que afecta a los niños y no a las niñas. Inhibe la producción de testosterona en el cerebro. Y un cerebro que no tiene testosterona en un varón es un cerebro que no se desarrolla correctamente.
y no establece las conexiones adecuadas. Pero es que además el paracetamol, la gente piensa, cuando pensamos en el paracetamol pensamos que es un analgésico. ¿Cómo funciona el paracetamol? Hay un tipo de receptores en el cerebro que se llama COX-2, que es donde actúan casi todos los analgésicos, el paracetamol no. El paracetamol, a través de un metabolito que es altamente tóxico, neurotóxico en el cerebro, y que el cuerpo enseguida lo elimina, lo que hace es que estimula la producción de endocannabinoides. Es decir, un cannabinoide es como el cannabis. Si te fumas un porro, pues te vas a colocar. Cuando te fumas un porro, te colocas y el dolor lo notas menos. Es analgésico, porque estimula los receptores endocannabinoides. Bien, cuando tú produces un endocannabinoide e inhibes la posibilidad de metabolizarlo y reabsorberlo, que es lo que ocurre con el paracetamol, especialmente en un bebé, en ese bebé es como si se hubiera fumado 3 porros y que los ha producido él, estimulado por el paracetamol, y no puede eliminar ni reabsorber esa anandamida, que es el cannabinoide que produce. La anandamida destruye la construcción del cerebro. Una bomba múltiple, de racimo, porque actúa de múltiples maneras, no solo una. Una vez que se desencadena esa, y además se produce una tormenta de citoquinas con la interleuquina 6, ¿os acordáis de ella? Eso lo vimos con el tema del COVID, cuando la gente se tomaba el paracetamol llegaba con tormenta de citoquinas, por el paracetamol. Imagínate eso en el cerebro de un niño que no lo puede desintoxicar. Lo fríe, literalmente. Además, ese aluminio que se acumula en el cerebro, porque tiene querencia hacia el cerebro, todos esos tóxicos que se acumulan en el cerebro, produce una inflamación que ya no remite. Muchos de los niños, o por no decir casi el 100% de los niños que tienen trastorno espectro autista, tienen calcificada la glándula pineal. Porque cuando se inflama el cerebro, ya esa glándula pineal no puede producir melatonina. Empieza a calcificarse, cambia la función de los melanocitos. O sea, perdón, de los pinealocitos. De los pinealocitos cambia la función. Se calcifica y dejan de producir melatonina. La melatonina, el sulfato de melatonina es necesario para desintoxicar el cerebro del aluminio. Con lo cual el aluminio se queda ahí, ya no sale, y mientras el aluminio está ahí, el cerebro, te veo, el cerebro va a seguir inflamado. Y si sigue inflamado, ese es el problema. Un cerebro inflamado es una barrera hematoencefálica que jamás se va a cerrar. Si no se cierra la barrera hematoencefálica, al final produce hiperpermeabilidad intestinal. Si produce hiperpermeabilidad intestinal, y ahora ya sabemos, por la científica Sabine Hazan en Estados Unidos, que además destruye las bifidobacterias. Las bifidobacterias son esenciales para que el sistema inmunológico funcione, y un niño que no tiene bifidobacterias es una flora intestinal que no se puede equilibrar. Da igual que probióticos le des. Da igual que le des butirato, tiene un desequilibrio, tiene una disbiosis. Una disbiosis que no se puede reparar salvo por un trasplante de heces. Que es a lo que vamos. Si yo quiero, y como tengo 4 minutos, voy a decir qué es lo que yo creo que hay que abordar. No me da tiempo a entrar en todos los detalles. Todos los niños que tienen trastorno espectro autista tienen la histamina elevada, hasta 5 veces de media más elevada que un niño que no tiene ese trastorno. La histamina en el cerebro perpetúa la inflamación. En el cerebro hay unos receptores de histamina que son los H3, y esos H3 con antagonistas se puede reducir el impacto de la histamina. Y hay antagonistas de esos receptores naturales, como el kudzu, por ejemplo, que es una planta y ese es el más eficaz y es muy sencillo. Eso es un antagonista, reduces el impacto de la histamina. Con la fotobiomodulación, por ejemplo, tú puedes estimular con luz roja y cercana infrarroja un casco. La reducción inflamatoria puede ser hasta de un 70%, esto se ha demostrado y está en un estudio que yo compartiré para que lo veáis. Nada de esto me lo invento. En tiempo real desinflamas ese cerebro, puedes reducir el impacto de la histamina, no reduces la histamina, porque para eso tienes que equilibrar la flora intestinal y eso es una cosa adicional que hay que hacer. Si se realiza un trasplante de heces y se repara la barrera hematoencefálica, y es donde entra el ácido butírico, por ejemplo, pero hay más herramientas, y se repara la hiperpermeabilidad intestinal, se repara esa disbiosis intestinal, se reduce la inflamación, se aporta antioxidantes, porque tienen deficiencia de antioxidantes, como por ejemplo, se me ha ido el nombre. No, el antioxidante es un antioxidante potente. La tetrahidrobiopterina, es que estos nombres.
bueno, tetrahidrobiopterina, que no voy a entrar en detalles. Si eso se regula y se convierte en la microglía, de ser microglía proinflamatoria, esas son las células del sistema inmunológico en el cerebro, específicas del cerebro. Si pasamos en la microglía de M1 a M2, y eso se puede hacer, y hay herramientas que son eficaces, como por ejemplo la tupsina, que también la produce el bazo, pero en ellos no producen tanta, y reducimos la cantidad de glutamato, que es sobreexcitatorio en el cerebro, y eso se puede hacer con sustancias naturales, como por ejemplo el resveratrol o la curcumina. Si hacemos todo esto, porque son muchos los palos que hay que tocar, equilibramos todo eso, ese niño va a mejorar. Es imposible que no mejore. ¿Hasta qué punto va a mejorar? Pues no lo sabemos. Pero una de las cosas que habrá que hacer es sacar ese aluminio de ese cerebro donde está acumulado. Si no hacemos eso, tenemos un problema. Bueno, pues todas estas cosas que están documentadas bibliográficamente y además documentadas en estudios que están revisados por pares, es lo que hay que juntar y es lo que yo creo que cada padre y cada madre necesita conocer, manejar y adaptar a las necesidades de su hijo. Y eso no lo podemos externalizar. Podemos buscar ayuda de alguien que sepa cómo hacer cada una de esas cosas y es mi recomendación, buscar ayuda de un profesional, que entienda lo que está haciendo. Pero una vez que hacemos eso, ese es nuestro camino, ese es nuestro recorrido. Tenemos que recorrerlo nosotros, no hay atajos. Pero sí podemos decir que hay esperanza y que hay mejorías que son impactantes. Otras, algo menos, pero una mejoría donde ese niño ya no tiene dolores. Y luego podemos regenerar ese cerebro y los cerebros se regeneran, como por ejemplo, con las neurotrofinas, y hay neurotrofinas que ayudan a regenerar y otras que no. Y hay métodos naturales para estimular la regeneración de ese cerebro con producción de neurotrofinas. ¿Hasta dónde podremos llegar? No lo sé. No hay dos casos iguales. Pero que se puede llegar mucho más allá de donde estamos hoy, no tengo la más mínima duda. Y de hecho, aquí en esta sala hay casos. Hoy mismo de esto que estamos hablando. Así que, como se me acaba el tiempo, yo ahí termino. Pero dejar esa nota de esperanza que se puede mejorar y se puede mejorar mucho. Y mi hija, por ejemplo, aunque no tiene diagnóstico de trastorno de espectro autista, sí que muchos de los síntomas que se tienen los ha tenido. Y digo que no es autista porque no fue varón, fue niña. Muchas gracias a todos.